En Aragón Radio, El Quinto Humor. Bueno, hoy os traemos un episodio un poco especial porque traemos a nuestra querida Silvia Vidal, que además de ser una colaboradora de Aragón Radio en otro programa, ha escrito un precioso libro que nos ha encantado leer tanto a Xavi como a mí, que se llama Abraza tus miedos. Y vamos a abordar un tema muy especial para nosotros, bueno, en general para nuestra generación. Y además que ella tiene una cuenta en redes sociales, tiene una web en el que aborda este tema que es la ansiedad. Bueno, buenos días, Silvia. Buenos días, qué guay estar aquí y poder hablar de este tema tan importante. Jope, muchas gracias por venir. Totalmente. Porque era un tema que teníamos ahí dentro y que queríamos abordar. Y qué mejor forma de hacerlo contigo y con esto que está recién salido del horno, ¿eh? Así que... calentito. Así que bueno, vamos a empezar un poco porque queremos saber por qué es un tema tan importante para ti esto. Para mí es importante porque he visto que hay muchísima gente con ansiedad que ni siquiera sabe lo que es la ansiedad y que he visto que se puede vivir sin ella, sobre todo sin esa ansiedad que te limita, ¿no? Entonces, claro, cuando me di cuenta que había tanta gente con ansiedad que hacía sufrir muchísimo y que encima, conociéndola y entendiendo un poco qué es lo que te pasaba, se podía vivir con serenidad y sin tanto sufrimiento, dije, ostras, esto hay que... Esto la gente lo tiene que saber. La gente lo tiene que saber porque es que hay muchísima más ansiedad de la que realmente se habla, porque está muy normalizada y también muy silenciada. Desde luego. Bueno, en tu primer capítulo hablas del dolor emocional, de cómo muchísima gente no lo muestra y que eso no significa que no esté. Y la verdad es que, jope, es un capítulo que merece la pena leer porque, bueno, no queremos hacer spoiler de tu libro, eso para empezar, hablaremos de otras muchas cosas, pero ¿por qué crees que la gente tiene miedo a expresar ese dolor? Yo creo que por varias cosas. La primera porque no nos han enseñado. Al final creo que por la cultura en la que venimos, bueno, pues de nuestros abuelos, que también lo hablo en el libro, ¿no? En que pues vivían en otra época en la que, bueno, pues tenían que sobrevivir y buscar comida, estar en la guerra y que, bueno, pues que las emociones no cabían en ese momento. Entonces creo que es muy cultural que no nos han enseñado a mostrar esa parte y hemos aprendido que mostrar las emociones nos hace vulnerables, nos hace débiles y entonces, claro, al final nos tenemos que proteger y yo creo que es una manera, ¿no?, más innata de que, bueno, pues que queda mejor decir, todo bien, estoy genial, que realmente decir, ostras, estoy así, ¿no? Entonces creo que es una manera aprendida, pero que nos sale de manera innata para poder protegernos y decir, bueno, no pasa nada. Y muchas veces también, no sé qué opináis vosotros, pero es que creo que muchas veces ni siquiera somos conscientes de que realmente estamos mal. Totalmente. Que tenemos, bueno, que nos hemos acostumbrado a eso, de que, bueno, pues al final en nuestra vida y es lo que toca. Es que es algo muy difícil de a veces analizar porque tenemos mucho ruido exterior. Sí. Y cuando se hace el silencio fuera y miras un poco hacia adentro, aún lo puedes intentar escuchar. Sí. Pero es que si no, la voz de la cabeza a veces es muy sutil. Claro, tenemos muchísimos estímulos externos. Antes no había tanto, pues no tenían tantos entretenimientos, pero ahora simplemente cogemos el móvil, ponemos la lupita, ¿no?, y hacer scroll a ver lo que nos sale. Ni siquiera tenemos que buscar algo para hacer, simplemente tenemos muchísima información. Entonces claro, creo que no miramos tanto hacia adentro y no nos paramos a pensar cómo estamos. ¿Y en todo eso crees que sin querer a veces hacemos por mostrar que todo está bien, incluso de manera inconsciente? Sí, yo estoy segura. Aunque se ha aprendido, yo mismamente me he dado cuenta que digo, ostras, acabo de quedar con alguien, ¿no?, que he estado fatal, pues porque me había pasado algo y de repente, ¿qué tal? Y te sale como de manera automática, ¿no? Es como, bueno, tienes que estar bien socialmente y ahora no es lo que toca. Y entonces, bueno, también creo que lo que digo, que se ha aprendido, y si, por ejemplo, en tu casa has aprendido que si estás mal, tienes que mostrar que estás mal, pero creo que en esto pasa pocas veces. O sea, creo que hay una tendencia a hacer como que no pasa nada, y entonces yo creo que sale de manera innata, pero porque lo llevamos en nuestras espaldas, ¿no? No sé cómo lo veis. Ya, seguramente por esto también la asociación de vulnerabilidad y debilidad, ¿no? Porque por intentar, en plan, muéstrate, no sé, impasible, supongo. Claro. Y entonces fuerte. Fuerte. Sí. Creo que se asocia a la debilidad, la vulnerabilidad es debilidad. Y justo en el libro también hablo de que mostrarnos vulnerables en un espacio seguro, que esto también es muy importante, te hace fuerte porque al final estás pidiendo ayuda. Muchas veces nos sentimos desamparados, que nadie nos puede ayudar. Y ostras, es que ni siquiera hemos pedido ayuda, porque igual tampoco nuestro entorno nos sabe ayudar, porque no tenemos, bueno, formación sobre las emociones. Creo que ahora, pues como aquí no le estamos dando voz, pero
pero es de hace muy poquito. Sí, totalmente. Es que es un poco lo que decías de que las generaciones pasadas, pues por lo que fuera, pues por la vida que llevaban, no tenían la oportunidad de abrirse y expresarse de esa manera, y creo que ahora se está rompiendo un poco eso, pero que es el principio de algo que tiene mucho trabajo por delante todavía. Y en eso tenías apuntado tú sobre Inside Out, que creo que es una película que encima rompe mucho con esto y creo que ha abierto la puerta a muchos niños, sobre todo, ¿no? A aprender a crecer expresándose. Y queríamos saber un poquito qué utilidad tienen las emociones en todo este sentido. Pues es que las emociones lo son todo. A mí me hace mucha gracia cuando en terapia viene alguien a consulta y el objetivo es gestión emocional. Es que es todo, porque fijaros que todo, ¿no? Venir aquí, que me haya ocurrido algo, que, no sé, todo lo que nos ocurre en la vida, al final, dependiendo de cómo lo gestiones, pues puedes vivir con más tranquilidad o menos, ¿no? Al final. Entonces, claro, la importancia de escuchar las emociones es brutal, porque muchas veces nos dicen, bueno, cada emoción tiene su función, pero nos avisan de que hay espacios, personas, trabajos que igual no te están haciendo bien, ¿no? Si yo cada vez que voy a mi trabajo me siento con muchísima ansiedad, triste o incluso enfadada e irascible y no escucho esas emociones, pues es que algo está pasando, ¿no? Entonces al final las emociones nos avisan de nuestro entorno y de lo que es bueno y malo para nosotros. ¿Se contagian las emociones? O sea, yo puedo llegar hoy cabreada y que Xavi se vaya cabreado sin saber muy bien por qué. Sí, básicamente porque las emociones van ligadas a la conducta. Entonces, si tú a él le hablas mal, va a decir, pero bueno, este tío esta tía, efectivamente. Entonces, sí, totalmente. Y si vienes pues contento y también se pueden contagiar de manera positiva, ¿no? Pues si tú estás más contento y nosotros estamos más tristorros, venga, tal, y ¿no? O sea, al final, pues por supuesto que sí. Claro, dependiendo también, ¿no? Si tú estás enfadadísima porque ha ocurrido algo en tu vida privada que no tiene nada que ver con nosotros y te intentamos ayudar y te intentamos calmar, no tiene por qué ser contagioso, ¿no? Pero si lo proyectas, que también esto tiene que ver mucho con la gestión emocional, si proyectas tus emociones sin saberlas gestionar, al final siempre pum, 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 van a ir hacia la otra persona. Es que no las gestiono y te las lanzo un poco. Eso es, lanzar la pelota, pues eso, vienes tú y ahora de repente, pero tío, tal, ya has dejado esto mal, ¿no? Y empiezas a mover las sillas, o por ejemplo, muchas veces nos sentimos culpables por, nuestras propias creencias, por algo que hemos hecho y echamos la pelota fuera, ¿no? No, pues es que tú, no, a ver, vamos a ver, ¿no? O sea, que que también depende un poco de cada persona, de las circunstancias, pero bueno, el sentir las emociones es fundamental para saber qué es bueno y malo para nosotros y para, pues para reflexionar. Por ejemplo, la tristeza nos avisa de que hay algo que no está bien en tu vida y te invita a la reflexión, ¿no? La tristeza, estás así cansado, que no te apetece moverte, pues te invita a reflexionar. Si tú nunca reflexionas, nunca vas a llevar a la acción para cambiar aquellas cosas que realmente no te hacen bien. Entonces es muy importante y creo que tendemos a no sentirlas. Y yo lo veo en los parques. Es que siempre pongo el ejemplo de los niños, pero es que me parece increíble. Le quita el juguete un niño a otro y la madre, no llores, que no pasa nada, no te enfades. ¿Cómo que no pasa nada? Claro que sí que pasa, ¿no? Vamos a regular, no vamos aquí a montar un pitoste, vamos a regular eso, pero es que te estás enfadando porque te han quitado el juguete, ¿no? Entonces yo creo que siempre intentamos quitarle importancia, si le quito importancia no pasa, ¿no? Y sigue estando ahí la emoción. Que hay que validarlas. Sí. ¿No? Me encanta. Ese es el mayor aprendizaje. Sí, hay que validar. Pero a mí, Silvia, me ha gustado mucho el término de transitar una emoción. Vale. O sea, no lo había escuchado nunca, así como transitar. Y me ha parecido un verbo muy certero, o sea, como muy, muy visual. Y luego usas así como una metáfora que leeros el libro porque está bien. Pero, que es muy visual, ¿no? Y que ayuda mucho a entender que pues las emociones pasan, ¿no? Claro. Es normal sentirlas, es lo que hay, es que es inherente al ser humano y no son malas, no son el enemigo. Claro, qué guay que hayas hecho hincapié en la metáfora del mensajero, ¿no? Esa. Dices, que me encanta que al final tienes que ir recibiendo todas las emociones y no solo nos podemos quedar con las que nos gustan, ¿no? Que al final tenemos que darle una vuelta a todas. Al final el mensajero se pone un poco heavy, ¿eh? Tengo que decirlo. ¿Sí? Me daba miedo hasta a mí, digo, claro, joder, pero es que fíjate si es heavy, si no quieres escuchar tus emociones, que puede acabar en somatizaciones. Bueno, vosotros. Eso lo tenéis que saber, que al final hay un porcentaje altísimo de problemas físicos, de dolores, tensión muscular, fibromialgia, problemas dermatológicos. Es que muchas veces
son causas emocionales. Entonces, si no sale por un lado, pues al final el mensajero te va a decir, toma, o un dolor de lumbar, ¿no? Por ejemplo, yo estas navidades, que he estado todas las navidades malísima, y había estado a tope todo el año, en plan, guay, qué bien estoy gestionando esto, justo paro, bajada de cortisol, toma virus, ¿no? Entonces, claro, al final está ahí. Y luego lo que decías de transitar, claro, a mí, yo siempre digo eso porque, claro, me imagino como la emoción entrando, ¿no? Sí. La procesas, la abrazas, haces lo que quieres con ella y ya. ¿Son todas las emociones transitables? Porque a mí esta duda me ha surgido durante la lectura. Todas. Lo que pasa que se transitan de manera diferente. Depende de la persona, de tu aprendizaje, ¿no? Pues hay personas que... Yo tengo pacientes que se parten de la risa porque la rabia... Bueno, todos se han comprado un saco de boxeo y la rabia... Y tú, pero bueno, le dicen sus familias, pero tú, ¿por qué tienes ahora un saco de boxeo? No, que me encanta el deporte. Mi psicóloga que me ha dicho que... Que me compre para abrazarlo. Sí, eso. Y yo digo, yo esto no lo he dicho, ¿no? Pero bueno, al final a las personas que le gusta más el deporte de contacto, o sea, sí, los deportes de contacto, de más fuerza, la rabia, y hay gente que no, que al final la rabia necesita, pues hacer respiraciones, dibujar, hacer deporte pero sin tener que pegar a un saco de boxeo. Entonces todas las emociones son transitables. Lo que pasa es que de diferente manera. La rabia tiene tanta potencia que normalmente es más duradera. Y sin embargo, pues igual la tristeza, pues estás un día ahí aplatanado en el sofá, lloras un poco, te duchas y venga, para adelante, ¿no? Ya. Pero todas. Y yo tengo una pregunta, cuando estás triste y te pones canciones tristes, eso sería un poco transitar también la tristeza, porque yo digo, joder, eres tonto, porque estás triste y te estás poniendo canciones más tristes todavía. Ah, pero ¿sabéis por qué? Y es que cuando tú escuchas canciones, bueno, la música tiene una potencia brutal en el cerebro porque también segrega endorfinas, al final conecta con ese buen rollo, pero claro, si te pones triste, sobre todo conecta con la parte de validación, de estoy triste y lo puedo compartir, ¿no? Es como me pongo música triste y es como, ya estoy acompañada, ¿no? Es como, con ya todos estoy mis en el amigos mood. que Sí, cantan eso canciones es. tristes. Conectas con el cantante, con la música, te sientes más comprendido y te ayuda a transitar, que esto justamente lo que decía de si no sientes las emociones es que siempre van a estar ahí y va a salir en peores formas, ¿no? Entonces justamente con la música es muy importante que si te apetece, claro, y te genera buen rollo también, ¿no? El hecho de, o más que buen rollo, te genera, bueno, pues esa sensación de me entienden, ¿no? Estoy sintiendo la tristeza para luego poderla transitar. Te pones una cancioncita triste y ya. Qué guay. Es que la tristeza, pobre olvidada, en verdad, le hacemos poco caso y muchas veces yo noto que me enfado cuando estoy triste. Intento no estar en ese low energy mood, sino que lo intercambio por algo como de mucha energía, aunque en verdad solo quiero estar así triste. Claro. Y también estoy más creativa. Mira, eso es lo que noto también, mucho. claro. Bueno, ahí también vemos que muchísimos, justamente los cantantes que Sí, escriben totalmente. músicas tristes están ahí, ¿no? Ya. Claramente sale. Y, por ejemplo, transitar las emociones con el arte es muy chulo, pues dibujando o bueno, pues estando más creativa, escribiendo. Eso es una manera de transitarlas y que cada uno, pues igual hay gente que no sabe que no se le conecta a la creatividad y que se bloquea. Ya. Yo, por ejemplo, me doy cuenta que cuanto más estresada estoy, menos creativa. Y cuando estoy tranquilita digo, ¡ay, voy a hacer esto! Y me lo apunto para acordarme, ¿no? Totalmente. Entonces, claro, al final cada persona, bueno, las puede transitar y gestionar, pero todo es transitable y tenemos que aprender a cómo hacerlo. Entonces, bueno, yo creo que en el libro también hablo un poco de la función en general, pero que luego, jolín, quiero invitar a que luego cada uno haga su reflexión de lo que realmente os va bien a cada uno. Claro. Sí, está muy guay porque hay no es ejercicio del todo, pero como un poco inducir a la reflexión en algún apartado que está bastante chulo para darte cuenta de, más allá de lo que estás leyendo, cómo te estás sintiendo tú por dentro. Y hoy, hablando de transiciones, o de transitar más bien, ¿se puede hacer de manera compartida también? O sea, ¿puedes compartir ese dolor con alguien y que así sea un poco más liviano, más llevadero? Total. Claro, depende, es que aquí todo depende. Como veis, es que depende de cada persona. Las personas que son más introvertidas, que necesitan canalizar sus emociones y necesitan su espacio, igual no les apetece compartirlo. Pero sin embargo, no nos tenemos que olvidar que somos seres sociales y que al final, por mucho que la sociedad nos está llevando un poco al individualismo de haz esto tú solo, tú puedes... necesitamos también compartir. Entonces, hasta las personas que necesitan transitar primero sus emociones y estar solas, luego
apetece compartirlo. Yo siempre digo que el dolor compartido es menos doloroso, no por nada, sino porque encima se te suma el dolor más el sentimiento de soledad y que nadie te comprende porque no lo puedes compartir. Dices, encima estoy aquí solo, ¿no? Encima nadie me puede comprender. Entonces, al final, creo que esa es la parte más importante. Y en terapia hay problemas de salud que son muy contextuales, que es la soledad. Es que hay gente que está muy sola y que no puede compartir con nadie lo que les ocurre. Es que eso es muy difícil de poder gestionar. Es que necesitas contárselo a alguien, ¿no? Y luego viene a terapia y necesitan contarlo y se llama ventilación emocional. En terapia, sí, que es una técnica que hay que tener cuidado porque si no siempre estás ventilando ahí contando. Sí. Pero hay personas que están tan solas que necesitan realmente compartir. Claro, y ahí sois el único recurso que tienen. Sí, en muchas ocasiones se intenta trabajar que busquen, o sea, intentamos que trabajen el buscar nuevas amistades, conectar con nueva gente, pero claro, el otro día una paciente me decía, no necesito a alguien para tomar una Coca-Cola, ¿no? Necesito a alguien que realmente me... Claro, y luego llegó a la conclusión que realmente para poder llegar a conectar con alguien, con el dolor y contarle las cosas que le ocurrían, necesitabas 80 Coca-Colas, ¿no? O sea, pero claro, es tan difícil poder hacer una relación en la que conectes emocionalmente que muchas veces, claro, tú vas a tomar algo y ¿qué le cuentas? ¿Lo mal que estás? Pues es que igual hablas más, ¿no? De lo que te ha pasado, pues lo que hablamos al principio, es que igual no te apetece contar o si de repente vengo aquí y empieza a decir, ay, es que estoy fatal, es que no sé qué decir, bueno, pero esta chica... tía. Claro, necesitas generar un vínculo, cierta confianza, ¿no? Para poder abrirte de esa manera. Y que no es fácil empezar cuando ya eres adulto, empezar desde cero una relación y conectar eso emocionalmente, los valores, las ideas políticas, tal, o sea, como que hay muchos factores que te llevan también a sentir esa soledad y que es muy difícil. Ya, jope, la verdad. Yo lo que quería preguntarte, Silvia, que con el tema de las emociones, un poco así de todas, es que hay que validarlas y darles su espacio, pero a mí me pasaba cuando era más pequeña que se me comían mucho. O sea, mis padres me decían, relativiza un poco, que no pasa nada, ¿no? Un examen, tal. Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cómo encuentras ese equilibrio entre darle validación, pero que no, que es un problemita, ¿no? Que hay cosas que te pueden pasar más tremendas? Claro. Esto, creo que primero tenemos que conocer de qué manera sentimos, porque claro, hay gente que es muy, 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 muy emocional y que tenemos que trabajar justo la relativización, ¿no? Un poco el bajar a tierra, ¿no? Y decir, venga, vamos a reestructurar un poco todo esto. Y hay personas de revés que intentan racionalizar, que son tan racionalizadoras que tenemos que bajar un poco a sentir, decir, pero esto cómo te hace sentir porque estás solo ahí, ¿no? Entonces, claro, si eres una persona muy, muy, muy emocional, racionalizar y decir, un momento, para, ¿no? Para un momento, vamos a respirar, que esto no es tan así, ¿no? Que la emoción efectivamente se te está comiendo. Y del revés, si eres una persona que tiene las emociones mucho más bloqueadas, tienes que trabajar un poco para poderlas sentir, ¿no? Entonces, claro, validar significa darles el espacio que tienen que tener, pero ni más ni menos, ¿no? Porque al final si se nos van y nos dejamos llevar por las emociones, pues también puede ser un problema. Entonces ahí racionalizar mucho de, oye, objetivamente esto es así, ¿no? O realmente qué es lo que te preocupa. Pero, por ejemplo, entre racionalizar e invalidar, ahí hay una línea muy fina que es, imagínate que tú estás preocupadísima porque vas a suspender un examen. Y yo te digo, eso es una tontería. Olvídate si es que vas a aprobar seguro. Ostras, es que me estoy olvidando de que realmente tienes miedo o que realmente igual tú no te sientes tan suficiente. Entonces, claro, yo siempre os digo que primero hay que validar un poco de, entiendo que para ti esto es muy importante y que por eso tienes mucho miedo a suspender porque las consecuencias para ti pueden ser pues gravosas, pero vamos a ver una cosa, objetivamente, ¿cuántos has suspendido? ¿Veis un poco la diferencia? Sí. Es que yo creo que lo hacemos todo sin querer cuando alguien te viene y está triste y dice, venga, tío, que no pasa nada. Y a nadie le gusta que le digan eso. O sea, es el peor consejo que me puedes dar, claro. Sí, no te rayes. Pero es justamente porque queremos eliminar su dolor. O sea, en realidad, claro, nosotros lo hacemos para poder eliminar el dolor y decir, venga, que no, como para poder ayudar, pero muchas veces, pues eso, como la musiquita triste, necesitamos simplemente que nos entiendan, decir, jolín, es que para mí es importante. Está mejor lo entiendo, ¿no? Claro, acompañar, ¿no? En ese sentido y decir, oye,
sé que estás mal, pero cualquier cosa que necesites, estoy contigo, soy tu amigo y ya está. Claro, jolín, sé que para ti, en el tema de los exámenes, por ejemplo, sé que para ti este tema siempre ha sido muy importante, pero bueno, que ha salido bien, ¿no? O sea, que entiendo que estés así como esa parte de es normal o natural. Yo siempre digo que es natural, ¿no? Porque lo normal ya hemos visto que depende de muchas cosas. Es natural que te sientas así y luego ya racionalizamos un poco, ¿no? Pero... Puedo preguntarte, Silvia, que quizás una respuesta un poco extensa. A No ver. hace falta que la hagas tan extensa, si Vale. no les mandas a tu consulta. Que mucha gente que somos muy emocionales somos los que leemos estos libros, ¿no? Ujú. Y los que acudimos a ayuda, los que hablamos de estas cosas. ¿Qué le recomendarías para conectar así un poco con sus emociones a alguien que es muy mental? A alguien que procesa todo de una manera muy racional y que no siente mucho. Es que yo que tengo muchos... Claro, yo trabajo con ansiedad, que nos lleva a personas que quieren tener el control y personas que no quieren sentir. Es decir, Claro. el mensajero está llamando a la puerta en plan, yo lo siento, y es la ansiedad, ¿no? Entonces, las personas que no conectan mucho, lo primero que tienen que ser conscientes de eso, porque al final es muy cómodo sentir poco. Sí, ¿A que y sí? tanto. Pero muy Como- poco divertido. joder. También es verdad. Pero al final, si ellos están bien y normalmente suele ser el entorno el que les dice, oye, pero esto no te molesta, que te he dicho 20 veces esto, no me ves llorar, ¿no? Entonces sí que es verdad que normalmente es un trabajo de terapia y lo que hacemos es ir conectando con el pensamiento, porque la gente que no siente tanto piensa mucho, siempre se va un poco al pensamiento, ¿no? Entonces ir bajando poco a poco al cuerpo, ¿no? Que es como, bueno, estoy pensando esta preocupación, esto y esto, vale, ¿qué quiere decir? Para un poco, ¿no? Y entonces creo que el escuchar también nuestro cuerpo o nuestra postura, ¿no? Imaginaros que yo estoy así todo el rato moviéndome, ¿no? Todo el rato, oye, pues un momento, voy a parar el cuerpo, voy a relajar un poquito el sistema nervioso, y entonces eso es un poco lo más recomendable. Sí que es verdad que este tipo de libros puede que les haga sentir también conectados con algo, porque por ejemplo el primer capítulo que hablamos de la invisibilidad del dolor, la gente que bloquea sus emociones es por miedo a sentirlas y porque las sienten de manera muy intensa. Y entonces en terapia lo que hacemos es ir sintiendo como muy poco a poco, porque se desbordan y entonces yo les tengo que volver a regular. Entonces es un camino largo, pero se puede hacer, pero eso, sobre todo, le tienen que encontrar las ganas y la función de querer sentir las emociones, que normalmente viene por un bloqueo o porque nunca les han enseñado. Es como, no, yo esto no lo siento, que puede doler mucho. Silvia, yo te quiero preguntar por la culpa, porque leyendo el libro, era así como una reflexión que lo dices tú prácticamente, y es que la culpa puede ser completamente válida, o sea, que no es tan mal sentir culpa, que tiene su beneficio también, ¿no? Total. Y también que no siempre que sientas culpa has hecho algo mal, que esto también es importante. Yo diferencio el ser culpable con sentir culpa. Entonces la culpa, es que a mí me encanta, yo cuando viene a culpa digo, oye, a ver... A mí me es que encanta la culpa. hay veces que a mis pacientes les digo, me encanta, y digo, bueno, a ver, no, sé que para ti no, pero me encanta que por fin hayas sentido algo, ¿no? Porque nos viene a decir que igual has cometido un error. Entonces, si yo, por ejemplo, nunca en mi vida he puesto un límite, en el momento en que lo pongo, que está estupendo, yo voy a sentir culpa, porque bajo mis creencias y mis aprendizajes y toda mi historia de vida, poner un límite estaba mal hecho. Ya. Entonces, esa es la parte buena, que realmente te está avisando de, oye, ¿estás seguro? Oye, igual hay veces que no somos conscientes de que hemos cometido un error y la culpa viene a decirte, oye, ¿estás seguro? Lo que pasa que normalmente, no sé si vosotros cuando habéis sentido culpa os ha pasado, pero normalmente siempre queremos solucionarlo, ¿no? Claro, Siento eso te iba a culpable, decir. voy a buscar una reparación. Y ahí está el kit de la cuestión, que no siempre hay que repararla. Claro, ¿y cómo haces? Porque las primeras veces, o sea, cuando pones un límite y dices un no por primera vez, por ejemplo, Te vas a sentir enseguida vas a ir a por el sí, porque Efectivamente. es la solución más rápida, ¿no? Eso es. Es mucho más fácil decir, bueno, sí, que lo he pensado mejor, que voy a la fiesta, aunque realmente no te apetezca nada, ¿no? Entonces, cuando conoces esto, que realmente estás sintiendo culpa porque viene por tus propias creencias, es mucho más fácil sostenerla. El otro día una paciente me decía, no quiero más culpa, ¿no? Y nos reíamos porque decía, joder, con sostenerla, ¿no? Porque al final ella quería todo el rato reparar eso y realmente tenía que aguantar esa parte. Es complicado aguantarlo. ¿Cómo gestionarlo? Pues te vas al gimnasio, te vas a dar una vuelta, te pones a escribir, te mueves, te pones una peli, ¿no? Pero claro, primero tienes que saber si realmente te estás sintiendo así porque son tus creencias. Y yo creo que en el libro sí que te puede ayudar un poco a eso, porque claro, hay veces que hay personas que hacen una cosa mal y nunca se sienten culpables y nunca piden perdón, por ejemplo.
ostras, realmente el que te invite a reflexionar sobre tus propias acciones, a mí me parece muy guay. Pero claro, hay veces que se pasa. Que se pasa y paras a descansar y toma, culpable. Dices no, toma, culpable, ¿no? Y entonces, claro, hay que darle una vuelta de la raíz de la culpa, de por qué me estoy sintiendo así, de dónde viene. Y luego hay otra cosa que mencionas, y es que creo que ahora la sociedad está como en una búsqueda persistente de felicidad y como que te sientes culpable por no ser feliz, cuando la felicidad es un momento, ¿no? Un estado que igual que viene, se va. Justo. Sí. Justo. Que me sacabas bola, digo. Sí, me toca la felicidad. Mis músculos. No, pensaba que había tocado una pica y yo, este chico, déjame. Entonces, ¿qué nos puedes decir de eso, de esa culpabilidad por esa búsqueda eterna de la felicidad? Primero, el por qué queremos buscar eternamente esa felicidad. Normalmente es porque queremos estar, o sea, nos queremos sentir bien, ¿no? Y luego, ¿de dónde hemos aprendido eso? Porque el estar siempre buscando, siempre buscando la felicidad, hay muchísimas emociones que nos llevan al bienestar que no tienen por qué ser felicidad, que por ejemplo, estar tranquilo, estar sereno, ¿no? Estar entretenido, no siempre nos tiene que llevar a eso. Entonces yo creo que lo importante es olvidarnos de que la meta de la vida es ser feliz. La meta de la vida, yo siempre digo que es vivir cada día. Hay días que va a haber mejores momentos y hay días que no tantos. Pero que es un estado, como decías, es una emoción. Y es muy significativo que cuando decimos, ¿eres feliz? O sea, no suena raro, ¿no? Porque nos lo han preguntado muchas veces, pero si yo te digo, ¿eres triste? Ya. ¿Eres rabia tú, no? Es como que dices, como que soy, ¿no? Es que no podemos ser una emoción. La podemos sentir, más o menos, pero no podemos ser, sino estar y sentirla, ¿no? Entonces yo creo que esa es la parte como más importante y, por supuesto, la ausencia de bienestar también nos tiene que llevar a la reflexión de, oye, hace tiempo que no estoy bien, ¿qué es lo que me pasa? Sí, yo escuché en un podcast la diferencia, bueno, que en español no la tenemos, pero en inglés sí, del ser y estar. Claro, que nosotros... No, espera, al revés, ¿no? En inglés, ¿no? Inglés no está y nosotros sí la tenemos. Eso es. Y que es muy importante tanto para en la conversación y en la comunicación, Claro. y ser consciente, tanto en la comunicación interna como en nuestra voz interna de, oye, estoy triste, ¿sabes? Pero no soy un triste o no soy tonto, estoy un Sí, poco tonto. Eso es, totalmente. Pero sí, y que puede hacer como mucho hincapié también, pues bueno, en otra cosa de la que hablas en el libro, ¿no? Que es muy interesante, de cómo nos hablamos a nosotros mismos, de cómo ese pensamiento luego además regula también, o sea, que está conectado con las emociones, que puede estar conectado con nuestra conducta, que a lo tonto Hombre, tiene mucho poder. Claro, es que por ejemplo con el aspecto físico es brutal. Si yo me levanto por la mañana y digo, qué fea soy, jolín, ya me quedo con la etiqueta de que soy feísima. Si yo digo, ay, hoy estoy un poco fea, no sé, estoy más despeinada, no sé, lo que sea, pues al final sabes que es algo más transitorio, ¿no? Pero al final el etiquetarte como que eres, ostras, es que yo soy así. Cuidado, que al final te estás etiquetando de manera como infinita, ¿no? Como esto es así y esto no puede cambiar, al final ¿no? te lo No sé crees si y... y actúas de esa manera, claro. Es Totalmente. importante tener una conversación interior Todo. compasiva. Es que me encanta la compasión. Seguro que la habéis leído porque soy súper pesada con la compasión. Porque Yo te es lo que- escuché en la presentación del ¿sí? libro. Es que siempre lo digo, es que digo, soy de pesada, pero es que me parece que es la clave. El otro día quedé con dos amigas que ellas son muy exigentes y hablaban un poco de, sí, es que tú eres súper tranquila, es que no sé qué, y hablamos un poco del miedo a fallar, y yo les dije, yo fallo igual que vosotras, lo que pasa que acepto mis fallos y digo, no pasa nada, es que no puedo hacer todo perfecto. Y hay un montón de estudios, sobre todo de la autoestima, que se ha visto que no tienen mejor autoestima ni mejor percepción de uno mismo quien más listo se sienta o quien más guapo se sienta, sino quien es más compasivo. Porque al final, bueno, estás un poquito, pues eso, con el aspecto físico, no te ves muy bien y dices, chico, no pasa nada, pues ya estarás mejor, ¿no? O tienes un fallo, oye, no pasa nada, como que abrazas mucho esa parte, por eso también el título se llama Abraza tus miedos, porque soy como de abrazar, de oye, que no pasa nada, está ahí, bueno, pues ya aprenderás para hacerlo mejor. ¿Y crees que esos mensajes que te lanzas tú a ti mismo, o sea, aunque al principio igual no te los creas mucho, valen de algo? Es decirte, no pasa nada, que en tu cabeza dices, no pasa nada, pero bueno, sí. Pero Y al sí. final también lo puedes acabar creyendo de tanto decirte, Claro, no pasa claro. nada. Sí que es verdad que yo ahí siempre trabajaría un poco la raíz. Si tú no te lo crees y está muy alejado a las propias creencias que tú tienes, o sea, imagínate que es que a ti te han hecho creer que el error es terrible, o de pequeño cuando tú suspendías o fallabas te castigaban.
es que el no pasa nada no te va a servir de nada, de absolutamente nada, ¿no? Entonces sí que es verdad que hay que juntar un poco el ver la raíz y trabajar desde esa perspectiva, ¿no? De, ostras, ¿por qué me hablo así? ¿Dónde he aprendido? Pero luego también ponerlo en práctica, porque es que cuando nos hablamos a nosotras mismas no somos conscientes del poder que tiene. Y hay veces que es que lo dices en voz alta y dices, pero, o sea, yo a ti nada más verte diría, pero qué pelo, pero qué cara, ¿no? Es que yo eso nunca lo diría y sin embargo a nosotras mismas sí que nos lo decimos. Y tiene el mismo poder porque es una voz que estás escuchando constantemente. Y entonces regular un poco y decir, oye, sé que no me creo esto porque en mi historia me han criticado duramente por mis fallos, pero, oye, estás aprendiendo, ¿no? Claro. Ver un poco esa parte. Claro, desde luego. Oye, vamos a cambiar un poco de Eso te iba a decir, nos sí, metemos con la ansiedad ya. Sí, Es verdad. que claro, era el tema de hoy, la ansiedad, ya que estamos... Es que todo está relacionado, he de decir. Claro, No, claro. claro. O sea que... Pero bueno, a ver, Silvia, por favor, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad. Es una reacción, o sea, la ansiedad es una reacción que tiene nuestro cuerpo cuando hay una amenaza o un peligro. Eso sería como el resumen. Lo que pasa que luego está la ansiedad adaptativa y la desadaptativa. No podemos vivir sin ansiedad adaptativa, que es la que nos hace, pues, enfrentarnos, ¿no? O sea, yo siempre pongo la imagen me veo la imagen del coche. Imaginaos que no tenemos miedo y vamos ahí a 1000 por hora, ¿no? Pues al final tendríamos un accidente o nuestra vida correría peligro. ¿Qué ocurre? Que cuando empieza a ser desadaptativa, cuando nuestro cuerpo empieza a ver todo el rato amenazas, pum, 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 donde no las hay, o donde no tienen por qué existir, o sí, pero te limitan tanto que no las puedes gestionar. Entonces la ansiedad es una reacción que tiene el cuerpo, o sea, es súper fisiológica. Amenaza, pum, ansiedad. ¿Para qué? Para poderte proteger de eso. Claro, el problema es cuando se sale de lo que sería normal, ¿no? De Efectivamente. el tiempo y la intensidad que tiene que ser. Efectivamente, sí, así es. O sea, si aparece en un momento dado concreto, pues antes de un examen, ante una cita o algo que tienes muy importante y te ayuda a prepararte y a ir un poquito agitado, ¿no? Y decir, bueno, ya por si acaso sé cuándo me puede venir, genial. Pero claro, cuando te empieza a aparecer en momentos en los que no te aparece, o sea, en las que no debería o no hay un peligro aparente o no la puedes gestionar que te limita tanto, ahí ya empieza a ser desadaptativa, porque en realidad es una reacción que tiene el cuerpo que nos ha hecho que estemos aquí como especie. Yo siempre les pongo el ejemplo de la selva, que es como muy típico y se ríen mis pacientes porque le digo, vamos a ver, imagínate que estamos aquí en una selva y yo aquí tan pancha haciendo meditación y tú con ansiedad, de repente viene un león, ¿quién se va a salvar? Tú, ¿no? Obviamente, Claro. es decir, Silvia, corre, deja de meditar, ¿no? O sea, en realidad el hecho de ponernos a meditar o relajarnos tiene que ser cuando estamos seguros de que no hay peligro. Entonces, claro, como es una reacción tan fisiológica que te salva, ¿no? La vida, ostras, cuando empieza a aparecer continuamente donde ya no hay leones, ahí tenemos un problema. Claro, es que eso te quería preguntar porque tiene un origen histórico como evolutivo muy importante, ¿no? Pues eso de que te puedes salvar la vida, pero claro, en la sociedad actual en la que vivimos, pocos leones van a venir a comerte. Totalmente. Entonces, ¿cómo puede ser que...? Porque nuestro cerebro, entiendo que nosotros hemos crecido mucho más rápido de lo que ha evolucionado nuestro cerebro, no estamos adaptados a la sociedad en la que vivimos y que creo que es muy fácil, ¿no? Llegar a una situación en la que te desadaptes, ¿no? De la ansiedad que viene a ser normal. Sí, y sobre todo por nuestras experiencias y aprendizajes. Si a mí de pequeña se me reían y yo lo pasé muy mal, pues de mayor voy a intentar evitar a toda costa que alguien se me ría, ¿no? O simplemente, bueno, pues he oído una noticia en que un avión se ha caído, pues a mí me va a dar mucho miedo montarme, ¿no? O sea, que dependiendo un poco de nuestros aprendizajes y de cómo nos relacionamos, tanto con el entorno como con nuestros propios miedos y también inseguridades, pues vamos a reaccionar de una manera o de otra. Que por si acaso, para quien no lo sepa identificar muy bien, Silvia, ¿cómo se siente la ansiedad? ¿Qué sientes? ¡Uf! Es horrible. Es horrible. Yo tuve ansiedad cuando tenía 18 o 20 años y fui como mi conejillo de indias. Yo alucinaba. Maravilloso. Yo decía, tú pinchándote cosas sí, y apuntando en una libreta. Había gente que era súper jovencita, claro, ahora lo miro y digo, ostras, con lo bebé que era, ya veía que me gustaba porque
yo tenía como una sensación de que me iba a morir y luego no pasaba nada. Y yo decía, ¿pero esto qué es? O sea, es que me muero aquí mismo. Entonces, la ansiedad tiene 1000 caras, porque puede ser que tengas sintomatología física, ¿no? Como taquicardias, presión en el pecho, que no puedes respirar. También puede ser con una preocupación constante. Hay gente que dice, no, yo nunca tengo ansiedad, que son los que has nombrado tú antes, que son solo los que piensan, ¿no? Y están todo el día, tienen esa ansiedad que se llama cognitiva. Entonces, también se puede dar en forma de preocupación constante. Se puede dar de forma de miedo al juicio, que sería la ansiedad social, ¿no? Miedo a la humillación, evitación de la vergüenza. Entonces, claro, la ansiedad más fisiológica, hay un montón de síntomas. Hablo en el libro de todos los síntomas, también los conductuales, pues por ejemplo en casa que vas de lado a lado, el moverte mucho, ¿no? El ir a la nevera, abrirlo, cerrarlo, no saber muy bien por dónde ir, ¿no? Entonces, los físicos, que suelen ser eso, taquicardia, sudoración, mareo, hay mucha gente que le coge muchísimo miedo al mareo. Una vez un neurólogo me dijo que su 90% de pacientes eran con agorafobia, que al final tenían muchísimo miedo y que habían, pues habían conectado un poco el salir a la calle al mareo, miedo y ya no salía, ¿no? Y era solo por el mareo. Ya. Entonces se puede dar de muchas maneras, pero lo que tenemos que tener muy claro es que se puede dar tanto fisiológicamente como dentro del pensamiento. Gente que tiene miedo a morir, al infarto, a volverse loco, preocuparte por todo, pensar que todo va a salir mal. Es que se puede dar, es una... ¿Cómo puedes darte cuenta de que eso que te está pasando es causa de la ansiedad? Claro. Claro, ¿sabes? Joder, macho, esto que preguntas... Claro, al Yendo al final... psicólogo. Claro, ahí tenemos que buscar, si lo entiendo bien, es como todo lo que estás sintiendo es ansiedad y no es la realidad, ¿no? Exacto, eso es. Pues es que leyéndote un libro como el que he escrito, o yendo a terapia, o dándote cuenta que realmente estás sufriendo muchísimo por algo que realmente no tiene por qué ocurrir si no ocurre, ¿no? Claro, es que al final yo creo que la ansiedad va súper asociada al sufrimiento. Por eso el quererla eliminar, controla, tal, es como cuidado, porque al final la ansiedad nos lleva a esa supervivencia, a querer sobrevivir, ¿no? Y por eso se activa de manera innata. Y es muy difícil luchar en contra de un cuerpo que está todo el rato percibiendo peligro. Uh-huh. Entonces al final es con mucho trabajo saber distinguir, y sobre todo que es que yo ahí, y por eso hablo también de entiende la ansiedad y sus causas, de entenderte, de entender de dónde viene, de entender por qué tienes ese miedo, entender cuándo es realmente ansiedad y cuándo no. Por ejemplo, las personas con ansiedad por enfermedad, cuando piensan que les va a dar un infarto, corriendo se van a urgencias. Y cuando lo trabajamos, luego piensan, ¿y si por hacer caso a Silvia me da un infarto y muero? Y luego no. Bueno, pues ahí... Yo creo, no sé vosotros, pero digo, jolín, creo que pocas personas habrán muerto de un infarto por pensar que es ansiedad. Creo que es más del revés, ¿no? Que es sintomatología diferente. Y cuando se te repite tantas veces, pues bueno, entonces creo que es con mucho trabajo interior para poder separar. Uh-huh. Sí, jope, nada, estaba yo aquí pensando, ¿cómo sufro yo la ansiedad? También creo que es muy importante que si tienes gente a tu alrededor que te conoce bien, que si tú no te estás dando cuenta, que te digan... algo te está pasando. Sí, totalmente. Mira, un ejercicio que me parece muy interesante es apuntártelo cuando estás tranquilo. Cuando estás tranquila, decir, bueno, pues ahora sé que... Está dura, ¿eh? Estoy intentando abrir la botella de agua, quería abrir la botella como si no se notara y es como, espera un momento. Que, a ver por dónde iba. Vale, es apuntarte en un momento en el que tú estés en calma, cómo te sientes cuando tienes ansiedad. Entonces, si tienes ansiedad social y sabes que cuando vas a ir a un entorno con gente tú te vas a sentir así, decir, oye, escríbete, cuando estás con gente sabes que te sientes así, que sepas que es ansiedad. Y entonces tú coges tu papelito, el móvil y te lo lees y así tienes como una visión externa que no es tu propia... Me lo voy a apuntar, ¿sabes? Por si acaso, así. Sí, o sea, yo creo que el mandarnos mensajes a nosotras mismas es muy interesante. Sí. Tengo una pregunta que nos han hecho por las redes, Silvia, que es... te la digo, ¿vale? Venga. ¿Puedes sufrir un exceso de preocupación diaria sin llegar a tener ansiedad? ¿O una cosa lleva a la otra? Es que un exceso de preocupación diaria es ansiedad. Es que no podemos vivir... Es que, claro, es que hemos normalizado eso. O sea, es que hay gente que vive preocupada todo el tiempo. Es que lo hemos normalizado, ¿eh? Totalmente. También es verdad que a veces...
como que te sientes culpable sin querer por frenar un poco, pero en verdad incapaz porque la vida va a 100.000 por hora. O sea, yo es que lo hablaba el otro día con mis amigas, digo, yo puedo intentar frenar, pero es que si no, no llego a todo. O sea, y tengo a veces ansiedad, no es incapacitante, pero joder, a veces quiero vivir un poco tranquila, ¿no? Claro, ahí también hay que regular qué es llegar a todo. Claro, claro. Y porque es tan importante llegar a todo, porque hay veces que nos metemos en bocas del lobo donde no nos tenemos que meter y también tenemos que aprender de qué manera queremos vivir. Lo que pasa que ahora, ostras, yo tengo pacientes que quieren vivir de manera tranquila, que es su trabajo y punto. O sea, ir al trabajo y luego, pues eso, salir con las amigas, pasear con el perro, o sea, una vida tranquila. Bueno, y se siente fatal porque, claro, dice, estoy aquí perdiendo el tiempo, no hago nada, todo el mundo viajando, haciendo como 1.000 millones de proyectos y yo en realidad, pues que igual quiero estar sacando al perro tranquilamente y pasar la tarde sin hacer nada. Que yo creo que ahí hay un problema porque creo que en la sociedad que estamos ahora, el no hacer nada genera ansiedad. Hombre, Sí. absolutamente. Es Sí, que sí. cuando es que también digo, es que ya no nos han enseñado a ni aburrirnos, ni a tolerar la frustración, ni a tolerar el no hacer nada siempre. Si cogemos el móvil y empezamos a hacer Sí. cosas. Estamos sobreestimulados. Sí. Y creo que ahora tenemos que, o sea, lo complicado es frenar. Claro. Hombre, yo no sé dónde leí, pero que recibimos el mismo número de estímulos que nuestros abuelos en 10 años y nosotros en un día. Me lo Eso creo, sí, me sí, lo sí. creo. Es A mí una, también me lo es una dijeron. barbaridad. Creo que te lo dije yo. Es broma. No fue así, pero bueno, sí que da Ah, igual. pues, Sí, el es caso que... una barbaridad, porque entre que estás todo el día sobreestimulado y también que se nos exige mucho, bueno, la sociedad en general nos exige mucho. O sea, yo hablaba con uno de mis mejores amigos antes de entrar a la carrera y me acuerdo perfectamente, dice, es que parece que ahora tienes que estudiar una carrera, tener 2 idiomas, hacer un voluntariado, no sé qué tal, y eso es como lo mínimo, ¿no? O sea, que a veces te metes un poco en ese bucle de nada es suficiente, tengo que estar todo el rato haciendo cosas productivas y luego aprender a tocar la guitarra y no sé qué. Es absolutamente agotador e insostenible. Solo escucharlo digo, es que socorro. Es que Ya es ves tal todo, cual. ¿no? ¿Qué tal, ansiedad? Es que es tal cual. Es que tenemos que tener de absolutamente todo. Y también pensaba un poco en los psicólogos de ahora, que antes tú eras psicóloga y ya está. Pero es que ahora eres psicóloga, Claro. haces charlas, tienes se que puede tener aplicar a Instagram, todo. tienes que hacer podcast, o sea, tienes que hacer absolutamente todo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que aquí otra vez tenemos que parar un poco para ver realmente qué estilo de vida quieres llevar. Y salirte también un poco de la norma, ¿no? Y decir, oye, yo quiero hacer esto, porque luego te das cuenta que lo haces y no pasa nada. O sea, yo el día que me di cuenta que no me apetecía salir de fiesta, porque tampoco me había gustado nunca mucho, y no pasaba nada, fue una maravilla. Decir, oye, yo me voy para casa después de cenar y todas, ¡ah, cállate! No, y yo me iba más feliz que para qué. Y tampoco pasaba nada. O sea, que ir a contracorriente a veces nos da mucho miedo porque te sales un poco de la norma, lo que se espera de ti, y luego... Y le da un golpe al micro. Y luego realmente no pasa nada, pero claro, si no nos replanteamos qué es lo que queremos hacer en nuestra vida y vamos boom, 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 boom sin parar, pues igual la ansiedad te dice, oye, para un poquito. Yo quería hablar un poco, Silvia, que ha abierto por aquí el libro de los sesgos, que viene un poco relacionado con lo que decías antes de cómo nos hablamos, ¿no? Y es que a veces nos comentamos precisamente lo que queremos escuchar para reafirmar lo que estamos viviendo, ¿no? Justo. Y ahí, esa es la parte también de cuando se lo cuentas a alguien, no vas a terapia y dices, ostras, que es que igual lo que pienso no es la absoluta realidad. Es que nos creemos mucho lo que pensamos. Es como, ostras, ¿no? En los errores de pensamiento, que también viene en nuestras creencias, a mí el que más me gusta es el de todo o nada. Bueno, no sé exactamente cómo lo he llamado, pero el de, es que si... El blanco o negro. Ah, blanco o negro. Es que de repente, ¡buah! Es que ya nunca más voy a poder, por ejemplo, en los duelos, ¿no? En una ruptura por pareja. Es que nunca más voy a estar solo. Y yo, pero vamos a ver, que tienes 25 años, Claro. ¿no? Que es como que al final, ¿no? Nos reafirmamos en nosotros mismos y, ostras, creemos, claro, es que es nuestra propia creencia y entonces de ahí no podemos salir y muchas veces tenemos que mirar desde fuera y decir, oye, que no están así, que hay otras posibilidades. Es que lo de el sesgo es que es increíble, ¿eh? Porque creo que todos lo hemos hecho encima, que no ha habido... O sea, dices, bueno, igual no soy muy así, pero en algún momento de tu vida siempre te has sesgado de alguna manera, Sí. con ya sea de confirmación, blanco-negro, conclusiones precipitadas. A Y mí me parece costó brutal, mucho ¿eh? aprender no hacer caso a todos mis pensamientos, porque es como, son mis pensamientos, ¿cómo no les voy a hacer Es caso? que, ¿cómo es la frase esa? Que está por ahí, la Sí. tenía apuntada. No eres tus pensamientos, eres lo que te dices. ¿o La cómo es? vocecilla que los corrige. Eso. Es que me encanta porque al final
final de manera innata tú piensas en las conclusiones precipitadas. Es que voy a suspender, va a ir fatal. Y luego la vocecilla es como, oye, que has estudiado, que no tiene por qué ir tan mal. O sea, por favor, no vamos a ser tan catastrofistas, ¿no? Entonces, claro, es muy importante y hay veces que es muy, muy, muy complicado cuando tienes una creencia nuclear, que eso quiere decir que es una creencia desde siempre, pues porque tus padres te lo han inculcado, por ejemplo, y es lo que has visto siempre. Yo tengo una paciente que me decía, te creo porque eres tú, pero en realidad no me lo creo. Entonces era como, es que esto es así, punto, ¿no? O sea, a mí no me veas con milongas porque es que toda la vida a mí me han dicho esto, ¿no? Entonces, bueno, era una creencia en relación con la pareja, ¿no? Como que el físico importaba y si cuanto más mayor te puedas hacer, menos te pueden querer, ¿no? Fijaros qué creencia más terrible. Más dura. Hombre, es durísima. Claro, va muy ligada con el perfeccionismo. Con ostras, me hago mayor o hoy no estoy perfecta porque tengo, pues no sé, pues unas ojeras porque estás cansada. Claro, si siempre te han enseñado eso, es muy difícil salir de ahí. Y por eso es muy importante ver libros o terapia o hablar con gente que dices, te hace ya como replantearte que no tiene por qué ser lo verdadero lo que piensas. Hombre, a mí me gusta mucho del libro que pones muchos ejemplos de pacientes y entonces, bueno, y al principio incluso dices, María venía con este problema. María es alegre, la describes de la manera en la que es que me encanta y luego, pero tiene este problemilla. Sí. Bueno, pues lo que todos, ¿no? Sí. Pero, jope, que ves situaciones un poco desde fuera, que tú ves en consulta, lo trasladas un poco al libro y dices, joder, pues es que además de que quizás me relaciono con algo que está viviendo alguien, entonces no me siento tan solo, ves otras situaciones que dices, ostras, sí. pues en verdad esto quizás no es para tanto, ¿no? O sea... Sí. Por eso que no es la única que pueda pasar por eso. Ostras, claro. Tal cual, lo de soy la única persona que siente esto también es muy común, Sí, totalmente. Yo, por si a alguien le sirve, yo me imaginaba a mí misma, o sea, cuando intentaba relativizar un poco lo que pasaba, me imaginaba como si tuviese un dron en la cabeza, una cámara, y entonces empezaba a hacer como si fuese hacia arriba, ¿no? Entonces empezaba a imaginarme como, vale, no soy la única que está en este mundo, hay otras 20 personas viviendo en este piso, vale, entonces en mi edificio hay más. Entonces iba como subiendo, ¿no? Me encanta. Decía, pero si hay 7 billones de personas en este universo, ¿cómo alguien no va a estar sintiendo esto que estoy sintiendo? Y se hacía tan chiquito que decía, bueno, pues me ayudaba mucho a relativizar. Qué guay. Oye, sí. Una buena herramienta. Sí, es que soy un poco visual, por si alguien le sirve. ¿Qué os parece si ahondamos un poquito en los tipos de ansiedad que tenemos? Queríamos centrarnos en la ansiedad social, que nos parece un poco igual, pues algo pues más chulo que abordar aquí, el que quiera saber del resto, que se lea el libro. Pero podríamos describir un poquito los que hay, si te parece, Silvia. O los nombramos un poco a la ansiedad social, porque, por ejemplo, la ansiedad generalizada es las preocupaciones constantes. O sea, la ansiedad generalizada es tener preocupación por todo. Claro, de ahí su nombre, ¿no? Es que es general. Claro. No hay nada en concreto. O sea, al final es la manera en la que tienes de relacionarte con el mundo, con las cosas. Es que todo es una preocupación. Todo, absolutamente todo. Y en la ansiedad generalizada, bueno, es que en todas las ansiedades, pero está eso muy normalizada porque es como, o sea, estar preocupada es ansiedad. Claro, como, bueno, pues al final vas haciendo el día a día, me preocupa que esto no salga bien y lo resuelvo, me preocupa, me lo resuelvo. Pues eso normalizan estar todo el día ajetreados. Ya, y no lo relacionan con la ansiedad. Sí, para ellos es una vida ajetreada. Eso es. Sí, es que además he dicho ajetreada de manera innata, ¿no? Porque me ha salido, porque es que es eso, es como, tengo como muchas cosas que hacer, ¿no? O sea, yo ahora también tengo muchas cosas que hacer. Que en verdad es una ansiedad. Sí, total. Es algo también que en medicina es un diagnóstico, o sea, en el DSM es que es, ¿no? Ansiedad generalizada. Sí. Así es. Bueno, el segundo, agorafobia. Agorafobia. Que has comentado un poquito antes. Eso. La agorafobia, yo siempre digo que tampoco se sabe muy bien porque se equivoca con la claustrofobia. Sí. Que no la he puesto porque es una fobia, pero bueno, que también entra dentro, ¿no? Que es como, la claustrofobia es miedo a estar en espacios cerrados, pequeños, y sin embargo la agorafobia es a estar en espacios abiertos y que no haya salida. Por ejemplo, hay gente que le pasa al estar en la calle o cruzar un puente muy, muy, muy grande, se encuentra en medio del puente. Hay otras veces que se relaciona muchísimo con la ansiedad por enfermedad de tengo que tener siempre una salida para poder ir al hospital, ¿no? Un poco así de eso parte. Comentabas que pues gente que estaba viajando en un avión, ¿no? Eso y tenía miedo de que le diera un infarto y dije, joder, si ahora me da un infarto, claro, me muero, no me atiende nadie. Por ejemplo, el miedo al avión ya no es solo ansiedad por enfermedad, es que es agorafobia, porque claro, monto al avión
y no tengo salida. O sea, si estoy 4 horas en el avión, tengo que estar 4 horas en el avión. O, por ejemplo, el cine, que en realidad diréis sí que hay salida, pero claro, socialmente... Claro, estás obligado a estar sentado. Efectivamente, está mal levantarte e irte, ¿no? Claro, o sea, las normas sociales también están un poco afectando en la agorafobia. Social, sí. O sea, en realidad en todo, porque en la ansiedad generalizada que hemos nombrado también te preocupa lo que piensen los demás, ¿no? La sociedad, claro. O sea, un poco todo, ¿no? Y entonces la agorafobia es eso, o por ejemplo en un concierto buscar siempre la puerta, sí, tener siempre alguien al que acudir, ¿no? Si me pasa algo, poder llamar, ir al médico y sobre todo esa salida. Vale, ¿qué pasa con la ansiedad por separación? Pues la ansiedad por separación, que normalmente se vincula más a los niños, ¿no? Porque los niños que no pueden separarse de sus padres porque tienen muchísima ansiedad, con adultos también ocurre. Y yo he visto algún caso que tiene que ver, fijaros, hasta del nacimiento, que nacieron con 7 meses, que estuvieron mucho tiempo en la incubadora, entonces el piel con piel tampoco se hizo. Luego en la infancia, sí, es que muy fuerte. Es que esto ha coincidido varias veces. Luego en la infancia pasaron, muchas situaciones en las que tuvieron miedo estando solos y lo pasaron muy mal, tanto que eran niños y no podían generar, ¿no? Ese apego seguro y saber que sus padres podían estar. Y entonces, claro, de adultos conectan la soledad al miedo horrible. Y yo sobre todo he visto ansiedad por separación por trauma, ¿no? Es decir, yo racionalmente sé que no pasa nada. Yo no tengo miedo a la soledad, pero mi cuerpo lo conecta con horrible, ¿no? Sí que es verdad que luego que hay personas que tienen miedo, por ejemplo, a que me pase algo, que ya nos vamos a la ansiedad por enfermedad y entonces me da miedo a estar sola, me da miedo a la oscuridad, ¿no? O sea que luego hay muchas variantes, pero en adultos también ocurre y está también muy juzgada, porque claro, se asocia más a los niños y en adultos también hay mucho sufrimiento. Vale. Bueno, luego tenemos, por ejemplo, el TOC o el trastorno obsesivo-compulsivo. Vale. Sí, el trastorno obsesivo-compulsivo no estaba dentro de los trastornos de ansiedad, pero me pareció interesante meterlo porque muchísimas personas, por no decir todas, con TOC también sufren de ansiedad, ¿no? Entonces, al final, tiene que ver más con toda la parte obsesiva y con la compulsión. Es decir, tengo miedo a que me pase algo malo y si le doy 3 vueltas a la botella, me va a ir bien, ¿no? Entonces, al final, se conecta mucho con eso y también puede ser todo cognitivo, ¿no? O sea, tengo una obsesión y la compulsión es buscar la resolución, ¿no? Es como, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, ¿no? Y bueno, pues al final tiene muchísimo sufrimiento. A la gente bonita que nos está escuchando en directo en FM, os vamos a dejar por aquí y si queréis seguir con esta charla, que seguiremos aquí un ratillo, os vemos, o nos veis, más bien, en YouTube y Spotify y esos sitios donde estamos. Chao, pescado. Y nada, seguimos y vamos con el grueso de la ansiedad, si te parece, o lo que nos apetecía. Espera. Antes de nada, es que ya basta, Xavi. Yo quiero hablar también un poco de los trastornos relacionados con experiencias traumáticas. Porque es un tema, o sea, tú has estado también un poco especializada en tema de traumas y, jope, me parece un tema muy delicado, pero muy interesante porque hay mucha gente que ha sufrido algún trauma en su vida, algún momento que ¿cómo lo dices tú? Como que sobrepasa un poco... que se nos sale del plano. Que sobrepasa un poco la capacidad de gestión. Sí. Y que nos inundamos en un momento que te deja... Es que yo veo muy difícil trabajar la ansiedad sin estar especializada en trauma, porque al final cuando el cuerpo está todo el rato percibiendo peligros es porque en algún momento existió ese peligro de una manera o de otra, ¿no? Entonces, las experiencias, existe el trauma simple y el trauma complejo. El trauma simple es cuando hay una sola situación, pues un accidente, un abuso, que hay como un antes y un después, y luego el trauma complejo, que es mucho más difícil de detectar y que también está como muy normalizado porque puede ser muy funcional, que han sido como pequeñas cositas, como lo que os contaba de la ansiedad por separación, ¿no? Estoy en la incubadora más de un mes, no puedo hacer el piel con piel, no estoy con mis padres en los primeros meses de vida, luego paso muchísimo miedo solo, nadie viene a atenderme, ¿no? Entonces como que se van enlazando
y encadenando muchas situaciones. Como microtraumas. Eso es, sí. Y cuando hablamos de trauma es una situación en la que tu sistema nervioso se ha desbordado y no lo has podido procesar. Ujú. Puede ser perfectamente que hayas vivido una situación muy traumática y que sí lo hayas podido procesar, porque muchas veces el trauma no es lo que ocurre, sino lo que ocurre después. Pues, por ejemplo, eres niño, te hacen bullying, si después tienes un entorno en el que te valida, te cuida, hay justicia, los que te han hecho bullying se van del cole, que eso muy pocas veces ocurre. O sea, yo llevo mucha gente con bullying que lo que les costó, bueno, y les está costando más procesar fue la injusticia, la vulnerabilidad, o sea, lo vulnerables que se sintieron y que nadie pudiera hacer nada. Decir, tío, ¿por qué nadie hizo nada? ¿No? O sea, me hicieron esto, pero es que nadie hizo absolutamente nada. Entonces es lo que pasa después. Eso es muy difícil de procesar. Y entonces al final generas una serie, ¿no?, de sintomatología, como puede ser la ansiedad social, ¿no?, que va muy vinculada, para protegerte del mundo, porque en esos momentos te hicieron muchísimo daño, las personas, nadie te protegió y tu cuerpo ahí se ha quedado, te protege de ese peligro. Entonces, con las situaciones traumáticas, pues se genera la ansiedad. O sea, va muy relacionado. No siempre, o sea, sí. Los oyentes, ¿no? No todos que tenemos ansiedad tenemos traumas, ni muchísimo menos. Pero sí que es verdad que hay muchas veces que vienen de situaciones del pasado. No, yo quiero darle un poco de hueco porque es verdad que tengo gente cercana que ha sufrido traumas, o sea, de fallecimientos de progenitores, de padres cuando eran pequeños. Bueno, entre ellos, por ejemplo, mi madre. Y hay veces que me han contado que es algo que me ha resultado súper extraño para mí, que no lo he vivido, ¿no? Como en un momento sientes tanto dolor y sientes tanta emoción que luego todo lo demás se vuelve muy chiquito, o que no consigues muy bien conectar con lo que para otros puede ser pues un problema en el trabajo, ¿no? Y que dices, jope, pues esto, ¿no? Que luego en el día a día lo gestiones o no, que bueno, luego eso ya depende de cada uno. Y me sorprendió mucho porque dije, ostras, es que tiene todo el sentido del mundo. Claro, has conectado con el dolor tan profundo que sí. Luego... Y que cuesta verlo desde fuera. O sea, a no ser que te lo expliquen, total, no lo entiendes. Hombre, absolutamente. Sí, sí. Y muchos, por ejemplo, traumas, hablando de duelos, vienen por lo que no te dieron. O sea, si tú necesitabas un abrazo en un momento en el que lo necesitabas, aprendes que cuando estás mal nadie puede ayudarte. Qué importantes son los abrazos, ¿eh? Muy bien traído, Xavi. Bueno, después pues, de esto ya podemos nos metemos, venga. si quieres, en ansiedad o fobia social, ¿no? Porque valen las dos palabras. Eso es. ¿Nos puedes contar un poquito qué es? Pues mira, la ansiedad social, otra cosa que se confunde porque parece que es que no te gusta estar con gente, ¿no? Que es como, anda, es que yo, ansiedad social porque soy muy asocial, ¿no? Y no, o sea, hay muchísima gente que es súper sociable y tiene ansiedad social porque lo que significa es que un miedo, temor a ser juzgado o evaluado negativamente. En esa evaluación negativa puede estar la humillación, la vergüenza. Hay muchas personas que se sintieron humilladas en un momento dado, pues no sé, se cayeron, por ejemplo, ¿no? Y todo el mundo se rió, pues al final la ansiedad social, ¿de qué te protege? Lo digo entre comillas porque al final también te limita mucho, de que no vuelvas a hacer el ridículo, que intente que nadie te juzgue. Entonces, pues bueno, eso es la ansiedad social. Que me gusta mucho porque yo pensaba que era algo más de la sociedad moderna, pero ya cuentas en el libro también que es algo de nuestros antepasados, de que era una forma de protegerte, de formar parte de un grupo en una sociedad en la que era importante formar parte del grupo porque era la supervivencia. Claro, es que antes había que estar en grupo pues para poder crear cabañas, para poder matar animales, para poder huir, ¿no? También entre muchos, pues cada uno se iba hacia algún sitio y bueno, pues el animal ya no sabía hacia dónde ir, y entonces la ansiedad social siempre... O sea, es que toda la ansiedad nos ha protegido, pero bueno, viene ya, o sea, es que está en nuestro sistema biológico. Entonces, a mí me da mucha pena, no sé qué opinéis, pero es que a mí me da la sensación como que hay una corriente en la sociedad que nos lleva al individualismo, de tú solo puedes, no cuentes con nadie, todo es dependencia, ahora si sientes mucho tienes un problema, ¿no? Porque eres una persona altamente sensible, que sería lo más normal del mundo, sentir, empatizar, ¿no? Entonces creo que nos está llevando hacia eso y no es así, o sea, es que necesitamos sentirnos en el grupo, y entonces cuando no nos sentimos o tenemos miedo a que eso no pueda ocurrir, aparece la ansiedad social. Claro, ¿y cómo podemos identificarla nosotros?
Yo creo que lo más fácil es ver cuando tú te relacionas con las personas cuál es tu miedo. Si tú intentas ponerte bellísimo siempre para que no hablen de ti, si estás siempre que pueden pensar de mí, ¿no? O hago esto para que no me juzguen. Sí que es verdad que muchas veces se normaliza y hasta que llegamos al punto, ¿no?, de qué estás evitando, que muchas veces es la culpa, la vergüenza, la rabia, la humillación, el juicio. Entonces, ¿cómo la podemos detectar? Cuando tú te relacionas con alguien, ¿qué intentas hacer para evitar, por ejemplo, ser juzgado? Te estás 2 horas delante del espejo maquillando para que no puedan decir nada de ti. Intentas hablar con claridad para que no puedan decir nada. Te intentas quedar callado para que no digan, vaya tontería están diciendo. Esto es antes, ¿vale? O sea, antes de la situación social. La ¿no? fase anticipativa, ¿no? Eso es. Y luego, después de la quedada, es pensar todo el rato en, ay, pues esta persona me ha mirado así y el otro me ha hecho esto, van a pensar, ay, no he dicho esto, no, o sea, como que reevalúas, todas las situaciones. Esos son los casos más leves, o sea, los casos más graves al final no se pueden relacionar porque me genera tantísima ansiedad que me bloqueo y claro, me bloqueo y me retraumatizo todavía más porque efectivamente estoy haciendo el ridículo, ¿no? Y un síntoma muy común es que no sé, o sea, que no se vea que tengo ansiedad. ¿Por qué? Porque me conecta con soy débil. Y las personas con ansiedad social muchas veces como que idolatran a las personas seguras, ¿no? Que saben de lo que hablan, que se sienten bien consigo mismas, porque claro, te sientes como muy chiquitito, ¿no? Con mucho miedo a lo que puedan pensar. ¿Cuánta gente puede estar sufriendo ansiedad social? Porque me parece que has descrito como al 80% de la población ahora mismo. Sí, yo creo que mucha, lo que pasa que no todo el mundo la sufre de manera patológica. O sea, sí que es verdad que se puede confundir, por ejemplo, con una autoestima un poquito dañada, ¿no? Si yo no me siento bien y no me siento segura conmigo misma, claro, puede ser que a la hora de relacionarme me cueste un poquito más. Luego sí que es verdad que toda la era de las tecnologías, de estar en casa, de los videojuegos, de los streaming, parezco un poco abuela hablando del streaming porque nunca me sale. Tengo un paciente que se parte la risa porque siempre les llama a los de streaming de otras maneras, ¿no? Y yo aquí, yo digo, madre mía, ya me hago mayor. Lo que hace es, o sea, es que nos están separando y mirar a los ojos puede tener una carga emocional altísima porque si siempre te miras a través de las pantallas, pues estamos perdiendo esas habilidades sociales. O sea, que teníamos apuntado eso, ¿qué repercusión tienen las pantallas y todas las redes sociales en cómo nos relacionamos hoy? Claro, pues tienen tanto cosas positivas como negativas, como todo. La parte positiva es que la gente que sufre ansiedad social se puede seguir relacionando, pueden pensar más qué cosas decir, no tienen tanto impacto emocional, entonces creo que lo tienen mucho más fácil, pueden conocer a gente, se pueden expresar mejor. No sé si os ha pasado alguna vez que os da palo decir algo en persona y lo escribís por mensaje. ¿Eres pro o contra expresar cosas por mensaje? Pues a ver, depende. ¿De qué depende? Pues es que si del vínculo que tengas con la persona, si tú eres incapaz, porque es que de verdad que hay personas que son incapaces de poderse expresar emocionalmente delante de una persona, pues hombre, mejor expresarlo por mensaje que no expresarlo. A mí me gusta, yo soy pro de anticipar. Oye, te tengo que contar algo, ¿no? Vale. Cuando queremos, entonces... Tomémonos un café. Claro, entonces ya como que no te da tanto palo porque si te estás tomando un café con alguien y le quieres contar algo, dices, ay, a ver en qué momento saco esto, ¿no? Ya. Entonces, si lo anticipas, entonces, bueno, pues también depende de cada persona. Una persona con ansiedad social, si le dices, venga, ves y díselo, pues igual nunca se lo dice, ¿no? Entonces, pues bueno, depende. Eso es la parte más positiva. La parte negativa es que se nos está olvidando lo que es socializar de verdad. Porque escuchamos los audios a 1,5, los escuchas y o luego... dos. O dos, ¿no? Ahí rápido porque no tienes tiempo. Son conversaciones entrecortadas porque te contesto, ¿no? A la semana porque no he tenido tiempo. Entonces, bueno, la exposición es muchísimo más grande a través en la sociedad, ¿no? Que a través de las pantallas. Entonces, si tú nunca te expones, luego, claro. El impacto es mucho mayor. Yo ayer hablaba con una amiga de esto precisamente por el tema de igual relaciones a distancia, que hacéis videollamadas y cosas así. Y, joder, igual es porque soy más mayor también, yo qué sé, estoy con streaming también, que no sé cómo se dice, pero chicos, como que... Ni que estuviera. Basta. pierdes
o sea, está bien eso que decías de, puedo conectar con una persona que está en el otro lado del mundo, por ejemplo, pero la calidez que tiene hablar en persona con alguien se pierde por completo. O sea, a mí hablar a través de una pantalla me parece algo súper frío, más allá de que tiene la positividad de que ya no solo es la voz, sino que pues con videollamada puedes ver un poquito de lenguaje no verbal y todo, pero igualmente lo siento como súper distanciado, súper frío. Claro. Y... perdón. No, Di tú. Y no, me fascina porque hay gente, o sea, yo que por ejemplo siento que me manejo mucho mejor en persona y me da cierto miedo mostrarme en redes sociales, por ejemplo, hay gente que de manera contraria, sobre pues youtubers o yo qué sé, que se muestran en redes sociales y dices, joder, vaya autoestima, vaya carácter que tienen, y luego en persona son todo lo contrario, son gente súper introvertida, súper tímida, y es algo que me fascina. Total, y de ahí que no podamos tampoco generalizar porque es que depende de muchísimas cosas. Yo esto lo uno a la terapia online, yo trabajo online y luego cuando he conocido a pacientes en persona ha sido igual, ¿no? Ha sido ¿No como... cambia vuestra relación? No, o sea, ha sido igual, ¿Y tu hombre. percepción sobre la persona? No, claro, a mí siempre me dicen, uy, qué alta eres, ¿no? Claro, nadie me espera alta porque, claro, me ven a través, pero en realidad, como hay tan buen vínculo terapéutico y hemos podido, tenemos esa alianza, hemos visto que es muy parecido. Vale. Sin embargo, algún paciente sí que me ha dicho, uy, me daría un poco de vergüenza verte. Ese paciente seguramente nunca hubiera ido a terapia si no llega a ser por la terapia online. Hay gente que se abre de una manera más fácil por lo que decía, porque la carga emocional es menos alta. Pero incluso también he tenido pacientes que hasta mirarme a los ojos en la pantalla les activaba la ansiedad, ¿no? Entonces imaginaros este paciente en persona. O sea, es que no podría. Entonces es que depende de cada persona. Esto está relacionado, bueno, la ansiedad social, la sobreexposición a las pantallas, con el FOMO. Ay, el FOMO. Es que el FOMO es un tema muy candente. Mi inglés de Cambridge, el A ver. Fear of Missing Out. ¡Dilo, Rey! Yo digo, espero que lo digan ellos. Y luego decís extremers. El miedo a perderte algo, a quedarte fuera de algo que está pasando. Así es. Sí, eso se ha desarrollado a través de las pantallas. Y es que antes no sabíamos lo que estaba haciendo nuestra vecina. Es que no lo sabíamos. Y entonces ese miedo a perderte algo siempre... Claro, tú lo ves desde tu sofá y todos están viajando, todos están haciendo cosas. Siempre se ve todo como muchísimo más generalizado y es lo que nos lleva también a ese estrés. Venga, haz cosas, ¿no? Y luego en realidad es algo que está súper sesgado porque tú igual lo ves desde el sofá y esa persona es el único viaje que se hace en el año, que no está haciendo más viajes que tú, ¿no? Entonces, claro, nos tenemos que bajar un poco de ahí porque es que a todo no podemos llegar. Lo que pasa es que a través de las pantallas sí que llegamos a todo, porque yo llego a tu viaje, llego a tu cena, llego a las vidas de todas las personas. Y entonces, claro, ahí sí que tenemos que ser conscientes de que lo que vemos no es la totalidad de la vida de la persona. Sí, pero se nota un montón, perdona, redes sociales como Instagram que potencian esas voces un poco en tu cabeza negativas o que vienen un poco de tal. Cuando yo es que, por ejemplo, odio Instagram, a veces meterme y ver que ha quedado alguien con otra persona y siento esa inseguridad, pues porque quizá en un pasado lo que fuese, ¿no? Pero, jope, y lo pienso racionalmente y digo, tía, no pienses esto, o sea, o sí, pero que no tiene más importancia. Pero, ostras, lo noto muchísimo, ¿eh? Claro, pero es que si tú no tuvieras redes sociales, tú no te enteras de la vida de Pepita, Claro. que igual ya no está en tu vida, Claro. formó parte de tu vida. Y entonces yo creo que también tenemos que hacer limpieza de las redes sociales y de ver realmente cosas que nos benefician. Porque Claro. es que yo siempre pienso, yo me hice limpieza de mi Instagram personal y todavía más, ¿no? Me quedan 300 y creo que dejar en 20. Porque digo, pero a mí, ¿qué beneficio me da ver que este está cenando por ahí? Es que me da igual, ¿no? Entonces, claro, yo creo que tenemos que tener mucho cuidado a quienes seguimos, ¿no? Por ejemplo, cuentas fitness, ¿no? Que gente que se dedica al mundo del deporte, que es que solo trabajan en eso, dicen, siempre en gimnasio, ¿no? O qué bien, o qué cuerpo, pero es que se dedican a ello. Claro, vemos una parte, entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que seguimos. Claro, y creo que está muy relacionado esto con la autoexigencia que hay hoy en día, ¿no? Que seguramente está influenciada por este tipo de perfiles. Totalmente, total. Porque
hacemos nuestro la vida de otras personas. Es que alguien que se dedica a hacer recetas, pues ¿qué te va a subir? Todas recetas, pero es que tú no tienes tiempo a hacer esas recetas, ¿no? Entonces, claro, también dentro de la autoexigencia forma parte de lo que has aprendido, de lo que te han exigido, de lo que no, o por ejemplo la autoexigencia es muy común de, no, mis padres nunca me han exigido nada, y en realidad es que es verdad, nunca han sido vistos y entonces han tenido que autoexigirse mucho para que le digan muy bien hecho, ¿no? Y entonces, bueno, ligado esto a las redes sociales, sí, es que está todo relacionado. Queremos llegar a todo y es que no estamos hechos para eso, es que tenemos que parar un poco y se ve al final en los índices de ansiedad que hay. ¿Podrías contarnos un poquito del perfeccionismo y la autoexigencia y todo esto? Como víctima de... No sé por qué lo dices, Xavi, ¿estás bien? Uy. Hay un capítulo entero, porque también eso es una de las sorpresas que se llevan los pacientes, y es que el perfeccionismo es como, que en realidad me está protegiendo de no querer cometer un fallo. Está muy premiado el perfeccionismo y el sacar buenas notas y el llegar a todo, bueno, pues un poco lo que todos estamos hablando, ¿no? Y claro, va muy ligado a la ansiedad, porque como nunca puedes llegar a eso, ¿no? Es el eterno insatisfecho, porque como no hay nada perfecto, pues nunca puedes llegar a eso, ¿no? Entonces el perfeccionismo es un sistema de protección que es bastante interesante si te funciona bien, que es claro, pues para no ser juzgado, va muy ligado a la ansiedad social, por ejemplo. Cuanto mejor haga las cosas, menos probabilidad tengo de juicio, o de que me echen la bronca, o de que puedan pensar algo mal de mí. Y entonces, bueno, pues al final, cuando te impulsa como la autoexigencia a un trabajo, a hacer las cosas bien, pues está genial. Pero claro, cuando ya te empieza a limitar y inviertes muchísimo tiempo en hacer absolutamente todo y eres, pues bueno, infeliz, ¿no? Que también nos habla un poco de la felicidad con todo lo que haces, porque nunca es suficiente, hay que darle un repasillo. Es que creo que estás hablando con dos personas, al menos muy exigentes consigo mismas. Claro, pues al final esa parte yo creo que ahí tenéis que buscar lo primero ¿qué os da de bueno? Porque siempre hay algo, o sea, siempre hay algo bueno. Es que puede ser, hubo una paciente que me decía, es que gracias a la exigencia he conseguido mi piso, he conseguido mi trabajo. Es que es verdad, es que hombre, estamos aquí. Sí, digo. Por ejemplo, es que es así, o sea, no, pero... que gracias a eso, lo que pasa que hay que regularlo para ver hasta qué punto eso está siendo funcional, porque es que en realidad, por mucho que te exijas, hay veces que no lo vas a hacer mejor, ¿eh? O sea, que tú puedes llegar hasta lo que llegas o puede ser que sea a costa de tu salud. Entonces, claro, ahí tienes que ver. Pero a mí me parecería interesante dónde habéis aprendido a ser tan autoexigentes y para qué estáis haciendo eso. ¿Qué evitáis? O sea, yo la frase que siempre digo es, ¿qué estás evitando? Uy, yo lo tengo muy claro. ¿Sí? Yo también. El fracaso, claro. Y siendo súper sincero, es algo que me ha dado el libro, ¿eh? Darme cuenta de por qué. Te lo juro, te lo prometo. Qué guay. No es por venderlo ni nada, ¿eh? Te lo prometo. Por favor, léelo, ¿eh? Qué guay. Es que es verdad, ¿eh? Sí. Yo creo, Silvia, por ir encaminando un poquito hacia la última parte de la entrevista, sí, creo que es importante diferenciar qué es la ansiedad del estrés. Sí, porque es que esta es otra. ¡Ay, que esto me provoca ansiedad! Y lo que estás es estresadísima o de revés. Son dos respuestas que son muy parecidas porque las dos son reacciones fisiológicas que tiene tu cuerpo. Lo que pasa que la ansiedad va mucho más ligado al miedo, ¿no? Pues todo lo que hemos estado hablando de miedo a que no salga bien, miedo al juicio, miedo a la enfermedad. Y el estrés va más ligado a algo más puntual, que es no tener las capacidades suficientes o las herramientas para poder hacer algo, ¿no? O sea, va más ligado al agobio. ¿Qué ocurre? Que en los dos casos el sistema nervioso está activadísimo porque está ahí para hacer frente a esa amenaza. Entonces, cuando tenemos mucho estrés, te puede llevar a la ansiedad, claro, porque al final tienes el sistema nervioso hiperestimulado. Y luego la gran diferencia es que, lo que he dicho, ¿no? Que la ansiedad va ligado al miedo y el estrés más al agobio, es que cuando se reduce la amenaza del estrés, pues por ejemplo, habéis entregado un trabajo, habéis hecho los exámenes, pues el estrés dices, ¡guau! Ya está, me voy a la playa, estoy tranquilo. Y la ansiedad no, la ansiedad siempre te acompaña. De la manita, sí. O sea, es como que activan lo mismo, el mismo botón, pero son dos caminos un poco diferentes que se pueden entrelazar. Sí, eso es, sí. Está muy qué bien. Wow. Sí, es verdad. De nada, chicos, de nada. Sí, es que son reacciones que tiene el cuerpo para
para ayudarte a hacer frente a esa Con amenaza. el famoso cortisol. y todas Efectivamente, estas cosas. efectivamente. Lo que pasa que sí que es verdad que tú puedes estar estresadísimo y no tener nada que ver con la ansiedad. O sea, es porque tienes que hacer frente a un trabajo, a un examen. Vale. Es que es muy diferente. Entonces yo creo que ahí sí que tenemos que saber evaluarlo, porque es que también a la hora de trabajarlo no tiene nada que ver. Claro. Pues, oye, así de manera global, con todo lo que hemos estado hablando en esta charla, ¿qué podemos hacer para gestionar esa ansiedad? Buena pregunta, Así un poco en general, o sea, Ir a habrá terapia, un montón de leerte el cosas, libro. pero... Yo creo que lo primero es detectarla y dejar de normalizar que vivir siempre estresadísimo. Que me parece como súper contradictorio ir a yoga o a pilates corriendo, ¿no? O sea, como que al final todos los hobbies sean un estrés. El viajar se deje de disfrutar porque tienes mucho trabajo o tienes que hacer 1000 cosas, ¿no? Entonces yo creo que lo primero es detectar y dejar de normalizar que bueno, que lo que estás viviendo es la norma y aceptar pues que hay un problema de ansiedad. Y luego, dependiendo de cada ansiedad, porque hemos visto que se da de muchas maneras, mirar la raíz. Yo siempre es un poco a lo que voy de, oye, ¿qué es lo que te ha llevado a sentirte así, para poder entender? Sobre todo porque no tiene ningún sentido que nos pongamos a meditar, por ejemplo, si tu cuerpo está recibiendo una amenaza, está recibiendo que hay peligro, ¿no? Entonces, cuando se aprende un poco a gestionar los miedos, a ver de dónde vienen, a decirle al cuerpo de, oye, que no hay peligro, tranquilo, que no hay leones, ¿no? Que se te van a comer, ya es mucho más fácil poder regular eso. Y luego, aparte, el día a día, ¿no? O sea, que muchas veces caemos en la ansiedad porque tenemos mucho estrés, porque no hemos parado, porque hay mucha gente que viene a terapia que igual hace 15 días o 20 que no la veo, y es el primer momento que se sientan en plan, a ver, ¿qué he hecho yo? ¿Qué me ha pasado? ¿No? Es como, ostras, parar un poquito a mirar hacia adentro, fijaros también en el cuerpo, que creo que también es muy importante, ¿no? Si tenéis dolores, siempre tensión muscular, no dormís bien, os duele mucho la barriga, o pues darle una vuelta, porque si habéis ido 25 veces al médico y nunca ha salido nada, pues que también está como muy ligado, ¿no? Entonces parar, yo creo que el resumen es parar y mirar hacia adentro, y luego, por supuesto, recursos como este libro te ayuda mucho a entender y poderlo gestionar, porque hay herramientas prácticas, y si no, pues pedir ayuda. ¿Y en qué momento pedimos ayuda? ¡Ay! ¿En qué momento? Yo creo que yo siempre digo que cuando te lo replanteas, ese es el momento, ¿no? Que dices, oye, igual debería de ir al psicólogo, ese es el momento. Hay veces que viene antes y hay veces que viene después. Y yo siempre recomiendo nunca, nunca, nunca dejarlo a no poder más. Porque es que el psicólogo no somos un servicio de urgencias. Entonces, claro, fijaros todo lo que hemos hablado de repasar muchas veces, que no todo tiene que ni que ver con la infancia, ni con traumas, ni muchísimo menos, ¿eh? Muchas veces con nuestras propias creencias, y que va mucho más allá, pero que hay que evaluar mucho, hay que entender tu cuerpo, hay que hacer mucha introspección. Entonces yo creo que en cuanto haya algo en lo que, bueno, pues que no te deja vivir con serenidad, que no puedes seguir adelante, que te molesta, pues bueno, ¿por qué no darle una vuelta? ¿No? Nunca Muy es mal bien. momento, ¿no? No. A ver, sí que yo siempre digo que nunca es mal momento, pero tampoco siempre es el momento, porque hay personas que vienen a terapia y que no están abiertas al cambio. Ya. Ya. Que esto también, o gente que igual justamente está muy estresada y que lo único que podemos hacer es regulación, que es como parar un momento, ¿no? Ya. O gente que está muy cansada y que igual lo que necesita es estar una hora en el sofá y no en terapia, ¿no? Entonces yo creo que sí que tenemos que tener esa apertura al cambio y hacer introspección, porque hay veces que es duro mirar aquellas cositas que tienes sí. ahí, ¿no? Pues con esto Yo que he entramos en las preguntas finales. ¿Quieres contar algo más? Nada más, yo creo que me habéis preguntado de todo. Vale, yo creo que sí. Yo creo que también. Vale, pues hemos traído un nuevo método de hacer preguntas finales. A ver. Que incumbe a este querido dado que tiene 1000 caras. Tenemos un dado, bueno, para mis amigos y que no me maten, es un cuentavidas, ¿vale? No es un dado. Vale. Es cosas de rol. Ah, vale. cuentavidas. Vale. Sí, porque los números están ordenados, no están puestos al azar o este. Aquí el 1 debería de ir el bueno, no sé cómo va, pero bueno, vosotros sabréis. Se lo estoy inventando. Seguramente. Tira el dado Vale, y te hacemos la pregunta que corresponda con el número. venga. Me está mirando Silvia en plan. Que está preparado esto, ¿eh? El 18. 18. Justo. Justo la pregunta que estaba pensando Xavi. ¿Cuál era la pregunta, Xavi? Sí, vamos. Si tuvieras que ser un órgano, Un órgano. un órgano, sí. Vale. ¿Cuál escogerías? Está claro cuál van a coger. Y no vale. Bueno, es que claro, puedes decir cerebro, pero es como muy obvio. Jo. Ay, Dios mío.
Mira, el intestino no, porque yo El duodeno, pues, yo soy celíaca y mi intestino me da, vamos. Yo cogería... es que claro, iba a contestar cerebro. Pues yo cogería... Claro, el bueno, puedes iba a decir, decir el corazón. hipotálamo, la claro, si amígdala, coge cerebro, di algo más específico. el mesencéfalo. No, venga, voy a coger el corazón. Vale, Vale, tengo que ¿por decir qué? por qué. Claro. Vale. si te apetece. Voy a decir por qué. Mira, yo con el corazón siempre, esto igual os sorprende, me he relacionado como con miedo, porque noto el corazón y digo, ¿qué trabajazo está haciendo? O sea, si de repente se para todo, ¿no? Entonces, en vez de evitarlo, he intentado exponerme a él, ¿no? A él, básicamente... sintiendo mi corazón, ¿no? Sintiendo el de las otras personas, y al final creo que lo tenemos que cuidar y que tenemos que estar como súper agradecidos porque es que es el que maneja, bueno, no es el único, ¿no? Vosotros sabréis mejor, pero que al final es imprescindible y me parece que trabaja todos los días un montón y que también nos da mucha información porque si realmente veo a alguien y pum, 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 se me acelera el corazón, ¿no? Si yo sé recibir bien esa información, pues igual sé que esa persona igual me gusta, por ejemplo, y si la recibo mal, que sería un trastorno de ansiedad por enfermedad, me voy corriendo al hospital, ¿no? Entonces me parece que tenemos que estar muy agradecidos a nuestro corazón. Muy bien, muy bonito. Bueno, y la segunda pregunta ya para acabar es, si tuvieses que decir una palabra, sí, esta ya de verdad, una palabra para resumir todos tus años de ejercicio como psicóloga tal, ¿cuál sería esa palabra? Tic-tac, tic-tac. Pues diría orgullo. Muy interesante. Pero, fijaros, orgullo, por supuesto, hacia todo lo que he podido conseguir, pero orgullo hacia mis pacientes, porque me parece increíble el trabajazo que hacen. O sea, yo de verdad que les digo gracias por elegirme. Y estoy muy orgullosa de todo lo que hacéis. O sea, creo que siento muchísimo orgullo ya no cuando doy un alta, sino cuando consiguen algo, porque hacen tanto trabajo. O sea, he visto tantísimo sufrimiento, o sea, está tan conectada con el dolor que cuando pienso en ellos siento orgullo por ellos. Qué guay. Qué bonito. Sí. Pues lo vamos a ir dejando por aquí. No sé si está sonando ya la canción que ha traído Silvia por ahí. Nos dicen que sí. Guille, gracias. Es una canción de Ciudad Jara, ¿no? Que se llama... ¿Cómo se llama la canción? En busca del fuego. En busca del fuego, vale. Es que no se oye porque está con los cascos, pero bueno, está sonando, te lo prometemos. Es que claro, me gustan tanto, o sea, tantas canciones que digo yo, que le he dicho. Al final es que me encanta porque me da buen rollo, me hace conectar con el presente. Qué guay. Jope, muy qué bien. Guay. Y pues voy a acabar con una frase que he cogido el libro, que es: todo lo que nos aleja del presente nos acerca malestar. La dejo ahí para que la gente piense. Toma, me encanta. Y nada, Silvia, pues muchas gracias por venir. Y con esto lo dejamos por aquí. Gente por aquí. Compraos el libro, no hemos podido hacer más spam de este de querido verdad que libro. Es genial. Pero la verdad y es merece que la pena, sí, ha sido una reflexión en 3 días, pero Qué lo hemos leído como rápido y corriendo, pero ya, jope, vine a trabajar. Así que nada. Muchísimas gracias, Silvia. A vosotros. Y bueno, yo no he sido un vividor y no hablo idiomas, pero conocí en tu abrazo la grandeza de una patria. Fui un ejército ondeando tu bandera. Yo no he vivido en París, tampoco en Roma, pero descubrí unos labios de museo y el deseo de morirme aquí te convirtió en viajera. Había un cristal en tu piel que corta vidas. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Queda el juego del querer. Había un cristal en tu piel que corta vidas. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Había un cristal en tu piel que corta vidas. Tengo la herida del náufrago que pasa los días en busca del fuego. Queda el juego del querer que corta vidas. Tengo la herida del
días en busca del fuego, queda el juego del querer.